Hola, en este tiempo de verano en el que el descanso se ha convertido en nuestra prioridad, quiero invitaros a escuchar esta reflexión titulada Intachables por el amor. En ocasiones me pregunto si hemos entendido bien el mensaje de Cristo, si no lo hemos oscurecido, o si en la opacidad de ese oscuro camino que a lo largo de la historia se ha establecido demasiadas normas, demasiados preceptos, que no dejan de ser otros fardos pesados para el hombre, para los que no tienen, para los que necesitan escuchar una palabra más auténtica y veraz sobre el amor de Dios. A lo largo de mi vida de fe, en no pocos momentos he escuchado que hemos de ser fieles a la tradición cristiana, al depósito de la fe, a lo que se postula desde el cristianismo como moralidad y a un sinfín de obligaciones que a veces parecen interminables. Pienso que hay épocas en que se impone la necesidad de desnudar de esos ropajes a la propia fe, porque parecen pesados fardos impuestos para la obediencia, y hacerlo con el fin de que el mensaje de Cristo se vea limpio y reconocer en él la autenticidad de su palabra y de su testimonio. San Pablo VI, en su tiempo, decía que había que adaptar el mensaje de Cristo según los grados de madurez del interlocutor, porque no es lo mismo hablar a un niño de Dios que a un adolescente o a un adulto, y tampoco lo es si el interlocutor es creyente o ateo. Quiero servirme de las enseñanzas del exégeta dominico Miguel de Burgos, fallecido en el 2019, que nos habla del himno litúrgico presente en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y los versículos del 3 al 14, que se proclamará en la segunda lectura de este domingo 14 de julio. Tiene un contenido de gran belleza teologal. Se sabe que, aunque tenga la firma del apóstol Pablo, este himno es posterior a él. Vemos que, propiamente hablando, Dios es el sujeto de todas las acciones: elección, liberación, redención, recapitulación y predestinación a ser hijos. Es verdad, son fórmulas teológicas de cuño litúrgico las que nos describe este misterio. Pero todo esto acontece en Cristo, en quien tenemos la gracia y el perdón de los pecados, y por medio de él recibimos la herencia prometida. Y en Cristo hemos sido marcados con el sello del Espíritu hasta llegar a experimentar la misma gloria de Dios en los tiempos finales. En el contenido de dicha pieza litúrgica se contempla cómo Dios mira a la humanidad desde su Hijo, y por eso no nos ha condenado, ni nos condenará jamás a la vergüenza. Él es un Dios de gracia y de amor. La teología de la gracia es, pues, una de las claves de comprensión de este himno. Sin la gracia de Dios, no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos de Dios. El himno define la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos los hombres. Estamos, pues, predestinados a ser hijos. Este es el misterio que quiere cantar esta alabanza a Dios. Se canta por eso, se da gracias por ello.
Ser hijo es lo contrario de ser esclavo, de ser una cifra o un número del universo. Este es el efecto de la elección y de la redención en Cristo. Desde mi ingenuidad y mi parecer, hacernos esclavos de la tradición, de las normas y de la rectitud moral, sin notar en el horizonte de la fe este gran mensaje teológico, puede ser que lleguemos a olvidar que lo que se nos pide es ser intachables ante Cristo y ante Dios por el amor. El amor tiene diversas formas de manifestarse. Las más inmediatas son las emociones, pero hay que elevar un poco más nuestra mirada. El sentimiento no lo es todo. La razón también tiene su ser, su sabiduría, su razón para manifestar el amor. Quizás si hiciéramos más inteligible lo que significa amar y de quién se desprende, probablemente no se hiciera tan banal como en la actualidad. Sin embargo, el amor tiene otro punto de elevación, que completa las razones para amar. Me refiero a que en la fe también es posible amar. Desde joven recibí una enseñanza de un compañero y amigo que se me quedó grabada. Si no amas lo que eliges en libertad, la fe parecerá muerta. Por lo que concluí que existe una forma de manifestar un amor de fe. Este consiste en amar cada experiencia decisiva donde la fe ha mediado entre Dios y el hombre. Amar para creer, creer para amar. La fe que se manifiesta como amor está basada en el amor con mayúsculas. Hemos de comprender qué significado ha tenido en nuestra existencia como creyentes el amor de Dios, para que nuestra opción vital no sea ridiculizada. Es el momento de situarnos en el concepto del amor de Dios, o más bien en el concepto del Dios amor. Benedicto XVI, en su primera encíclica Deus Caritas Est, nos aclara los conceptos de eros, filía y ágape. No los vamos a desarrollar aquí por motivos de tiempo, pero os invito a leer con paciencia, despacio, toda la encíclica para asumir la perspectiva cristiana en nuestro tiempo. Me centraré en su introducción y en los aspectos que considero de mayor relevancia para nuestro propósito. Comprender el amor de Dios. Así podemos comprobar que Benedicto XVI nos indica en la reflexión con la frase Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, de Juan 4:16. Estas palabras, según Benedicto XVI, expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y su camino. Aquí el evangelista Juan nos ofrece una formulación sintética de la existencia cristiana. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una opción ética o una gran idea, dice Benedicto XVI, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe
de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido a este mandamiento, contenido en el libro del Levítico, el siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y puesto que Dios nos ha amado primero, ahora el amor ya no es un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro. Benedicto XVI señala que en un mundo en el cual se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso, lanza una cuestión que nos debería hacer reflexionar pausadamente. ¿Cómo se debe vivir el amor para que se realice plenamente la promesa del Dios al hombre? El amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sumiéndose en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado. Se convierte en renuncia y está dispuesto al sacrificio. El amor engloba toda la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. El amor tiende a la eternidad. El amor es éxtasis, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y precisamente hacia el reencuentro consigo mismo, más aún hacia el descubrimiento de Dios. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don. Es cierto que el hombre puede convertirse en fuente de la que emanan ríos de agua viva. No obstante, para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. El amor apasionado de un Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra la justicia. El cristiano ve perfilarse ya en esto verdaderamente el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre, él mismo lo acompaña incluso en la muerte y de este modo reconcilia la justicia y el amor. Este actuar de Dios, imprevisible e inaudito, es un amor encarnado. Adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas, nos presenta la actuación del propio ser y actuar de Dios. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es el amor en forma radical. El evangelista San Juan, en el capítulo 4, versículo 20, nos subraya que la inseparable relación entre amor a Dios y el amor al prójimo. Ambos están tan estrechamente entrelazados que la afirmación de amar a Dios es en realidad
una mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso le odia. El versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que el amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte en ciegos ante Dios. Cuando se afirma que Dios nos ha amado primero, se afirma con claridad que nosotros podemos corresponder también con el amor de Dios. Dios no impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este antes de Dios puede nacer también en nosotros el amor libre como respuesta. El reconocimiento de Dios viviente es una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único de amar. No obstante, este es un camino que está siempre en proceso. El amor nunca se da por concluido y completado. Se transforma en el curso de la vida, madura y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coincidan cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño, que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece entonces el abandono de Dios, y Dios siempre será nuestra alegría. Con alegría y esperanza, pasen un feliz verano.